Familia, el día de hoy estamos iniciando una serie que le he puesto por título Hasta lo último. Y quiero empezar esta serie comentando lo siguiente. En la vida hay algunas situaciones que se presentan en las que tú y yo requerimos un aditivo especial para poder sobrellevar esas situaciones. Requerimos un suministro extra de poder para lograr salir adelante y avanzar. De hecho, algunas personas cuando enfrentan ese tipo de situaciones y se rinden, y tú platicas con ellos, algunos han dicho cosas como esta: es que ya no aguantaba más. O es que, ¿sabes qué? Me faltaron las fuerzas y ya no pude más con eso. Y esas expresiones dan a entender que les hizo falta como una dosis extra de fortaleza para poder resistir, para poder seguir adelante. Y es que es la verdad. A veces se requiere un extra de poder para lograr llegar hasta las últimas consecuencias. A veces se requiere un extra de poder para poder soportar hasta el último suspiro. A veces se requiere un extra de poder para esperar hasta lo último, hasta el último segundo, a que se resuelva cierta situación o a que cambie cierta situación en nuestra vida. Y la verdad es que no siempre se tienen las fuerzas en lo natural para poder lograrlo. Este año que comienza, podríamos enfrentar situaciones así. Enfrente de nosotros hay 361 días y cada uno de esos días podría representar una posibilidad desafiante. Y allí vamos a necesitar esa dosis extra de poder para vencer, esa dosis extra de poder para seguir, para resistir, para soportar. Por eso en esta serie vamos a tratar de descubrir ese poder especial que tenemos los hijos de Dios. Yo quiero explicar sobre eso en esta serie. Y para abordar este tema, vamos a partir de un fragmento de la Escritura que por muchos es muy conocido, que es Hechos 1:8. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De esta última frase sacamos el título de nuestra serie, Hasta lo último. Pero quiero que observen conmigo unos elementos que resaltan en el texto. Por ejemplo, poder, ahí está. Espíritu Santo. Y luego la palabra hasta lo último. ¿Quién dijo estas palabras? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Cuáles eran las situaciones o las circunstancias en las que se dijeron estas palabras? Bueno, vamos a revisar los versículos que rodean este texto para poder obtener algo de contexto. Fíjate lo que dice Hechos 1, versículos 6 al 8. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Lo primero que destaca este fragmento es que hay una reunión con el Señor. Y luego los ángeles, cuando dicen este mismo Jesús
que habéis visto ir al cielo, pues esas palabras nos muestran de qué Señor estamos hablando. Hay una reunión que tenían los discípulos de Jesús en ese último encuentro que tuvieron con él. En esa reunión había una expectación por algo muy grande, porque ellos preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ahora, esta pregunta no es cualquier cosa. Tenemos que recordar tú y yo que Israel estaba dominado política y económicamente por el Imperio Romano. Entonces esta pregunta nos muestra que los discípulos del Señor tenían esa perspectiva muy judía de volver a tener un reino independiente en términos de gobierno político. Ellos, al reconocer a Jesús como el Mesías, estaban esperando algún tipo de rebelión militar dirigida por Jesús. Y por eso le preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos ya estaban listos para irse a la bronca, ¿no? Pero el Señor les aclara que aunque tú y yo tengamos esa tendencia a querer siempre saber el futuro, hay situaciones que no nos toca a nosotros saber. Por eso Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. O sea, hay cosas que a ti y a mí no nos corresponde saber. Que tú y yo no deberíamos estar tan clavados en querer saber qué va a pasar. Porque hay cosas que solamente están dentro de la potestad de Dios. Y mejor tú y yo tenemos que confiar en Él en lugar de estar tratando de indagar sobre el futuro. Pero luego les dice que hay algo que sí le toca a sus discípulos, a los discípulos del Señor, a ti y a mí. Lo que nos toca es recibir un poder que proviene del Espíritu Santo. Ese poder del Espíritu otorga a los discípulos del Señor una capacidad especial para ser testigos de Jesús hasta lo último. En este caso, hasta lo último de la tierra. Luego el doctor Lucas, autor del libro de los Hechos, nos cuenta que Jesús fue alzado a los cielos en presencia de los que estaban allí reunidos con él. Todos estaban viendo a Jesús irse hasta que se les perdió de vista porque una nube lo ocultó de sus ojos. Lo último que dice el doctor Lucas es que se aparecieron unos ángeles que les anunciaron a los que estaban ahí reunidos que Jesús regresaría en forma corporal y visible a este mundo de la misma manera como le vieron irse. Esa declaración de los ángeles reafirma la doctrina de la segunda venida de Jesús. Los cristianos creemos eso, que Jesús va a regresar a esta tierra por segunda vez de una manera visible y corporal como se le vio irse en esta ocasión que estamos leyendo aquí. Ahora, ¿qué enseñanza práctica nos deja este pasaje? ¿Qué enseñanza o enseñanzas prácticas nos deja este pasaje? Número 1, no te preocupes por saber el futuro, mejor confía en Dios. Esta es una gran enseñanza. Los discípulos querían saber el futuro. ¿Ya vas a restaurar el reino de Israel? ¿Ya va a suceder ahora sí lo que estamos esperando? Ahora, esta pregunta nos deja ver que había un anhelo en ellos de que las cosas cambiaran. Estas palabras nos permiten percibir de que había una especie de hartazgo de la situación actual. Había como un deseo de que ya se terminara ese martirio de estar bajo el yugo de los romanos y ellos querían saber si esta situación tan horrible iba a terminar pronto. Los discípulos estaban cansados ya de la presencia militar de los romanos, de las crucifixiones, estaban hartos ya de ese dominio militar de este imperio. Los discípulos querían saber el futuro, querían saber si esto ya se iba a acabar pronto. Jesús no les mostró el futuro. Jesús les contestó esto, versículo 7. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. A ustedes no les toca saber los tiempos ni las temporadas. Hay cosas que Dios no nos va a dejar saber.
Y precisamente por eso tú y yo tenemos que confiar en Él. Ahora, esto está interesante porque tal vez aquí entre nosotros hay alguien que está en esa constante necesidad de saber qué va a pasar. Te detectan una enfermedad y luego tú ya te quieres preguntar si te vas a morir de esa enfermedad. ¿Me va a dejar mi mujer? ¿O me va a dejar mi marido? ¿O va a seguir mi matrimonio? ¿Cómo va a terminar todo esto que estoy viviendo? ¿Quién me va a cuidar si me enfermo? ¿Quién se va a encargar de mí cuando esté mayor? ¿Cuándo se va a terminar esta pesadilla de lo que estamos viviendo actualmente? ¿Se va a acercar a Dios mi hijo? ¿Se va a convertir mi mujer? ¿Mi marido algún día va a cambiar? Etcétera, ¿no? Son preguntas naturales de personas que cuando están pasando por un momento complicado de alguna manera quieren anticiparse al futuro. Pero no nos toca a nosotros saber el futuro. Lo que sí nos toca a nosotros es confiar en aquel que tiene todo bajo su control. La Biblia dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 13, verso 5. Fíjate lo que dice. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Lo voy a leer otra vez. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dice, porque Él dijo. ¿Quién dijo? ¿A quién? Bueno, estas palabras que está mencionando el autor de la carta a los Hebreos son palabras que Dios le dijo a un hombre de la antigüedad llamado Josué. Josué capítulo 1, verso 5 dice, hablándole Dios a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, y luego aclara, no te dejaré ni te desampararé. Ahora, volviendo a los hebreos, a quienes les escribieron la carta que leíamos hace un momento, fíjate lo que dice, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El verso 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Básicamente el autor de la carta a los hebreos les está diciendo, los está confrontando con una conducta que a veces tú y yo podemos tener por el temor al futuro, es de ser avariciosos, de tratar de quedarnos con lo más que se pueda, de retener, de tener mucho, porque no sabemos lo que va a pasar mañana, etcétera. Entonces aquí dice el autor de la carta a los hebreos, hey, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. En otras palabras, hey, no te preocupes tanto por el futuro, mira, disfruta, tranquilo, contento con lo que tienes ahora, porque Dios te ha prometido que no te va a dejar. Entonces, la pregunta para ti y para mí sería, ¿qué tienes ahora? Pues aprende a estar contento con eso que tienes ahora, confiando en aquel que te dice, no te dejaré ni te desampararé. Los discípulos del Señor estaban pensando en el futuro, qué iba a pasar más adelante, y la respuesta es la misma. Mira, a ustedes no les toca saber. Hay cosas que Dios no te va a revelar sobre el futuro. Lo que a ti te toca es estar contento con lo que tienes ahora, recordando que Dios te ha prometido que no te va a dejar, que no te va a desamparar. Esta es una gran lección. Los discípulos del Señor estaban con esa incertidumbre de qué va a pasar. Y Dios les dice, no les voy a revelar el futuro. No les toca saber esto a ustedes. Ustedes confían en mí. Esta es la primera lección práctica que nos dejan estos fragmentos de la Escritura. No te preocupes por saber el futuro. Mejor confía en Dios. Esto es algo que tenemos que considerar al principio de este año. No te preocupes por conocer el futuro. Mejor confía en Dios, que sí lo conoce. Descansa en Él. Desarrolla gozo. Aprende a estar contento con lo que Dios te ha dado
y confía en aquel que tiene todo el control de las cosas y que promete no dejarte ni desampararte. Esta es una gran lección práctica para nuestra vida. ¿Qué otra enseñanza práctica nos deja este pasaje? En segundo lugar, la segunda enseñanza que nos deja es esta. El Espíritu Santo nos imparte el poder que necesitamos. Esta es una gran enseñanza. Al principio dijimos, en la vida muchas veces se nos presentan situaciones en las que requerimos un aditivo especial para poder sobrellevarlas. En la vida enfrentamos situaciones que requieren un suministro extra de poder para lograr seguir adelante y avanzar. Bueno, ese poder, ese suministro extra de poder, lo imparte el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Por si alguien se lo pregunta. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Igual en esencia que el Padre y que el Hijo, es el Espíritu Santo. Fíjate lo que dijo Jesús, Mateo 28:19, dice, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los cristianos somos monoteístas, es decir, creemos en un solo Dios, que existe en tres personas distintas. ¿Quiénes son esas tres personas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas distintas, pero en esencia, un solo Dios. Las tres personas participaron en la creación del mundo y las tres personas participan en el plan de redención de la humanidad. Ahora, en esta etapa de la historia del mundo en que Jesús ascendió a los cielos, el Espíritu Santo es el que está con nosotros, con todos los creyentes. Fíjate lo que dijo Jesús. Vamos a considerar algunos versículos. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús se iba a ir, él ya lo sabía. Está hablando con los discípulos y les está diciendo, yo voy a rogar al Padre y les va a dar otro consolador. Yo ya no voy a estar aquí físicamente, pero vendrá otro consolador que va a estar con ustedes siempre. Y ese otro consolador es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. El mundo no lo puede recibir, no lo ve ni le conoce, pero ustedes sí lo van a poder recibir. El apóstol Pablo enseñó al respecto lo siguiente. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? Pues dice que cuando tú y yo creímos a la palabra de Dios, cuando tú y yo creímos al evangelio, cuando tú y yo le abrimos el corazón al Salvador en fe, lo que ocurrió es que el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros y fuimos sellados con ese Espíritu Santo prometido. Y en el versículo que leímos al principio de esta plática, Hechos capítulo 1, verso 8, dice Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, familia, ¿qué nos enseña todo esto? Nos enseña que dentro de los creyentes, dentro de ti y dentro de mí, habita el Espíritu Santo prometido por Jesús. Y el Espíritu Santo nos imparte el poder que tú y yo necesitamos. El Espíritu Santo es nuestro consolador en tiempos de angustia, para que aún allí, en medio de la adversidad y de la dificultad, tú y yo podamos seguir siendo testigos de Jesús. El Espíritu Santo es la fuente de poder ante los desafíos de la vida que tú y yo enfrentamos, para que aún allí, en esos desafíos de la vida, tú y yo podamos seguir siendo testigos de Jesús.
En pocas palabras, tú y yo tenemos la garantía del consuelo divino que da el Espíritu Santo, y tú y yo tenemos la garantía del poder divino que también nos da el Espíritu Santo. Y ese poder es para que tú y yo nos mantengamos siendo testigos de Jesús en cualquier situación de la vida. Sea una situación de tristeza o sea una situación desafiante, el Espíritu Santo nos da poder para que tú y yo nos mantengamos siendo testigos de Jesús. No te desanimes, hermano. No estás solo. No te rindas, hermano. Dios tiene el poder para fortalecerte en medio de todo lo que pudieras estar viviendo ahora mismo, o en medio de todo lo que pudieras enfrentar el resto del año. Sigue testificando con tu vida de la compañía y del poder que el Señor te da. Entonces, la segunda lección práctica que nos deja este fragmento de la Escritura es que el Espíritu Santo nos imparte el poder que necesitamos. Y la tercera grande lección, la tercera enseñanza práctica que nos deja este pasaje es la siguiente: si esto no es lo último, entonces todavía falta. Y yo sé que suena medio chusco, pero dígalo conmigo. Cuando voy a contar 3 y lo dice conmigo bien fuerte. 1, 2, 3. Si esto no es lo último, entonces todavía falta. Fíjate cómo dijo Jesús, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa frase, hasta lo último de la tierra, es una expresión que hace referencia a la geografía, porque menciona Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es una declaración que tiene que ver con geografía. Pero, de la misma manera que el autor de la carta a los Hebreos aplicó la palabra de Dios a Josué, cuando él apenas iba a tomar el liderazgo de Israel, y que Dios le dijo: no tengas miedo, yo voy a estar contigo, no te dejaré ni te desampararé. Bueno, así también nosotros podemos aplicar estas palabras de Jesús a nuestro contexto en particular. Dios no nos va a dejar, no importa lo que estemos enfrentando, y Dios nos va a dar el poder para seguir adelante. Y si todavía no hemos llegado hasta el final, es que todavía falta. Entonces, el poder del Espíritu Santo es impartido a nosotros, no solo para ser testigos de Jesús en muchos lugares, como dice aquí, Jerusalén, Judea, Samaria. No. El poder del Espíritu Santo es impartido en nosotros para que tú y yo seamos testigos de Jesús en muchas situaciones. Enfermedad, dificultades matrimoniales, paternidad, matrimonio, economía. Se trata de que si tú y yo estamos pasando por alguna enfermedad, seamos testigos de Jesús en medio de ella, con nuestra fe, con nuestro testimonio, con nuestra paciencia, con nuestro aguante, con nuestra resistencia, con nuestro gozo indescriptible e incomprensible. Se trata de que si tú y yo estamos viviendo dificultades matrimoniales, todavía seamos testigos de Jesús, con nuestro carácter, con nuestro proceder, con nuestro actuar. Se trata de que si tú y yo estamos viviendo dificultades en nuestra paternidad, todavía seamos testigos de Jesús en nuestra forma de proceder, etc. El Espíritu Santo te da poder para continuar con tu tarea de ser testigo de Jesús en cualquier situación que tú y yo estemos viviendo, y llegar hasta lo último siendo testigo del amor y de la gracia de nuestro Dios en nuestra vida. Entonces, si no has llegado hasta lo último, todavía falta. Hay a lo mejor más situaciones por suceder, más tiempo que pasar. Hay que seguir adelante en medio de todo eso, siendo un testigo de Jesús, allí donde tú estás. Si todavía estás casado,
Aguanta siendo un testigo de Jesús hasta lo último. Y que al final diga, ¿sabes qué? Yo me mantuve fiel a mi esposa hasta lo último. Me mantuve siendo un buen esposo hasta lo último. Sea un esposo, una esposa, de acuerdo a la voluntad de Dios hasta lo último. Hasta que ya no se pueda más. El Espíritu Santo te da ese poder. Sé un empleado en tu trabajo que muestra el carácter de Cristo ahí en tu trabajo hasta lo último. Si todavía estás trabajando ahí aguanta, sé cristiano, mantente fiel a Dios, actúa con responsabilidad, sé íntegro hasta lo último. A lo mejor es difícil mantenerte, pero el Señor te da un poder para lograrlo. Sé un estudiante que se mantiene en santidad de Dios hasta lo último. A lo mejor la tentación ahí en tu escuela es muy fuerte. A lo mejor la presión de tus amigos es muy fuerte. A lo mejor en tu casa no tienes el apoyo. A lo mejor aquí mismo en la iglesia no te sientes 100% conectado. Y allá en la escuela te sientes muy, de alguna manera, absorbido por el mundo. Aguanta, mantente en santidad. Mantente fiel al Señor hasta lo último. No te rindas. El poder de Dios seguirá fluyendo en ti. Si todavía no es lo último, entonces todavía falta. Todavía hay reservas de poder para continuar con la labor de ser testigo de Jesús. Este año, tú y yo podríamos enfrentar momentos donde necesitemos una fuerza especial para resistir. Este año tú y yo podríamos enfrentar algunas situaciones donde requiramos una fuerza especial para seguir adelante, una fuerza especial para esperar una respuesta de parte de Dios, una fuerza especial para mantenernos siendo fieles hasta lo último. ¿Y sabes qué? Si tú te mantienes siendo fiel al Señor, Él te va a dar esa fuerza que necesitas. Si tú te mantienes siendo fiel al Señor, si tú estás resuelto a seguir siendo un testigo de Jesús, el poder de Dios sobre tu vida no va a hacer falta, va a estarse manifestando constantemente en tu vida. Quiero decirles lo siguiente: hay una verdad central en esta serie y es con la que quiero terminar el día de hoy. La verdad central es la siguiente: el Espíritu Santo nos da un poder sobrenatural para mantenernos siendo testigos de Jesús hasta lo último. A ver, repítalo conmigo cuando cuente 3. 1, 2, 3. El Espíritu Santo nos da un poder sobrenatural para mantenernos siendo testigos de Jesús hasta lo último. Esta es la verdad central que no debemos de perder de vista durante este mes y durante este año. En las próximas semanas estaremos respondiendo a la pregunta: ¿cómo podemos acceder a ese poder sobrenatural que necesitamos para enfrentar las situaciones en la vida? No te lo pierdas. Cada semana va a haber una respuesta a esta pregunta. Quizá aquí mismo entre nosotros hay alguien que tú estás enfrentando una incertidumbre muy fuerte acerca del futuro, igual que los discípulos de Jesús. ¿Quieres saber qué va a pasar contigo después de todo esto? ¿Quieres saber qué va a pasar con tus hijos? ¿Quieres saber qué va a pasar con tu matrimonio? Quiero decirte esto: no te preocupes por saber el futuro. Mejor confía en aquel que prometió nunca dejarte. No te preocupes por saber el futuro, mejor confía en aquel que lo conoce y que prometió estar contigo, no importa lo que pase. No te preocupes por saber el futuro, mejor confía en aquel que te va a suministrar el poder que tú necesitas para enfrentar ese futuro, cualquiera que sea el caso.
Quizá alguien entre nosotros está enfrentando situaciones que sobrepasan tu capacidad para manejar esas situaciones y te sientes frágil, débil, impotente, incapaz. Quiero recordarte el día de hoy que el Espíritu Santo tiene un suministro extra de poder para que tú sigas adelante con la misión que Él te ha encomendado de ser testigo de Jesús, sea cual sea la situación que estés pasando. Déjenme orar por ustedes. Padre Santo, te doy muchísimas gracias por la oportunidad que me das de compartir esta palabra. Estamos empezando este año en situaciones particularmente complicadas aquí en el estado de Sinaloa, aquí en nuestra ciudad de Mazatlán. De repente quisiéramos saber qué va a pasar con todo esto, en qué va a terminar todo. Pero hoy tú nos estás haciendo saber que no siempre vamos a saber el fin de las cosas, no siempre vamos a saber el futuro, no siempre vamos a tener claridad en cuanto al qué va a pasar. Pero hay algo que sí tenemos que tener. Tenemos que tener esa confianza en ti. Porque tú conoces el futuro, porque tú has prometido nunca abandonarnos y porque tú nos vas a dar el poder para enfrentar lo que sea. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Hermanos, ahí donde estamos, les invito a levantar sus dos manos en alto y díganle: Señor, no quiero tener miedo al futuro. Quiero confiar en ti. Tú conoces el futuro, tú me conoces a mí, tú sabes lo que estoy pasando. Y tú prometiste nunca abandonarme. Y también prometiste, Señor, suministrarme poder para que yo pueda seguir adelante, para que yo pueda aguantar, para que yo pueda esperar en ti, no importa lo que esté pasando. Padre Santo, yo te pido por cada uno de mis hermanos aquí congregados. Estamos empezando este año y queremos empezar el año poniendo nuestra confianza completamente en ti. Señor, yo bendigo a mis hermanos aquí congregados. Te suplico que tu gracia y tu favor inunden la vida de cada uno de ellos. Que mis hermanos puedan descansar en ti, en tus maravillosas promesas, en que tú prometiste nunca abandonarnos y que tú nos vas a dar ese poder que necesitamos para seguir adelante en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Señor, te necesitamos a ti. Ayúdanos, suminístranos de tu poder. Y yo te pido, Señor, que tu poder se derrame sobre la vida de cada uno de mis hermanos y que ellos puedan recibir un aliciente para seguir adelante, para seguir confiando en ti y para entender que tú jamás los vas a dejar. En el nombre de Jesús, yo te lo pido.